Un soldado acababa de terminar 3 meses de agotador entrenamiento y se dirigía de regreso a la casa de su madre en los suburbios, pero en el calor sofocante de junio, de repente vio una espesa columna de humo negro que se elevaba desde el final de la calle, acompañada de un grito que desgarró el Tassels. «Aire, todavía hay un bebé dentro». Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera alcanzarlo, llevándolo directamente hacia las llamas, sin saber nunca que derribar esa puerta lo arrastraría a algo más oscuro y sucio que cualquier misión que alguna vez había enfrentado. Ethan Walker se aflojó el taití, cuello del uniforme, mientras su vieja camioneta traqueteaba por la carretera suburbana. 3 meses de entrenamiento finalmente habían terminado y ahora se dirigía a casa para ver a su familia. El plan era simple: pasar unos días en casa de su madre, disfrutar de una cena decente y luego regresar a la base. El aire de junio sofocaba el sol que caía sobre el asfalto hasta que olas de calor brillaron sobre él. La carretera estaba tan vacía que todo lo que Ethan oía era el zumbido del motor mezclándose con el zumbido constante de las cigarras. Estaba a punto de bajar la ventanilla cuando algo inusual le llamó la atención a lo lejos, calle abajo, a la izquierda. Una densa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo azul como una mancha de tinta extendiéndose sobre un papel. Ethan frunció el ceño. Ese humo negro no era una barbacoa ni alguien quemando basura. Apretó el acelerador tan pronto como su camioneta giró hacia la calle estrecha. Una maraña de gritos frenéticos llegó hasta él, cortando el ruido. Era la voz ronca pero firme de una mujer mayor. Todavía hay un bebé dentro. Era Donna Teresa, la vecina de toda la vida que solía darles galletas a los niños del vecindario cuando era pequeño. El reflejo de un soldado no dejaba lugar a dudas. Ethan frenó de golpe, y saltó y corrió hacia la casa en llamas. Era un lugar de un piso. Parte del techo de tejas ya se había derrumbado. Las llamas se habían extendido desde el garaje hasta la sala de estar. Humo espeso salía de las ventanas. Algunos vecinos estaban rociando agua desesperadamente con mangueras de jardín. «Pero no estaba haciendo ningún bien. La puerta está cerrada con llave», gritó un hombre. El sudor goteaba por su cara. Ethan no dijo nada. Golpeando la puerta con el hombro, se abrió de golpe hasta la mitad y luego se atascó. Dio un paso atrás. Golpeó la culata de su rifle contra las bisagras. El metal chirrió y la puerta cedió. El calor lo golpeó en la cara como una mano abierta. El humo le picó en los ojos, pero no disminuyó la velocidad. Se agachó y empujó hacia adelante. El crepitar del fuego en lo alto estaba acentuado por el siseo de las brasas que caían. Trozos de madera ardiendo golpeando el suelo en ráfagas. Brillantes, en algún lugar debajo de todo eso llegó un sonido débil. El llanto de un bebé. Delgado pero claro, Ethan se dirigió al final del pasillo hacia una puerta pintada de blanco. Agarró la manija y la giró con fuerza. Estaba cerrada con llave. Una patada rápida y el pestillo se rompió. La habitación estaba llena de humo. Contra la pared del fondo había una cuna, y dentro había una niña de unos 9 meses. Su cara estaba roja por el calor. Pequeñas manos agitándose. «Muy bien, muy bien. Te tengo», murmuró Ethan, sabiendo que ella no podía entender. La levantó protegiendo su cara con parte de su camisa. Justo cuando se giró, un fuerte crujido tronó sobre él una viga del techo. Se había roto una varilla de refuerzo suelta. No quedaba tiempo. Ethan se encorvó y corrió de vuelta por el pasillo. Cada paso era como correr a través de un túnel en llamas. El aire estaba tan denso de humo que sentía que su pecho estallaría a solo unos metros de la puerta principal. El techo detrás de él cedió. Las llamas explotaron, polvo y chispas en el aire. Empujó la puerta para abrirla y salió corriendo tosiendo fuerte, pero manteniendo al bebé acunado firmemente en sus brazos. Los vecinos entraron corriendo. Una mujer con un pañuelo en la cabeza tomó rápidamente al bebé apretándola contra sí. Donna Teresa estaba allí temblando y rezando en voz baja. La respiración de Ethan llegó en fuertes bocanadas. Sudor y hollín le cubrían la cara. Se giró para mirar la casa, ahora envuelta en llamas. Entonces algo cruzó por su mente. La puerta del XL dormitorio había sido cerrada desde afuera.
Su agarre se apretó en la correa de su rifle. Su pulso latía más fuerte que en ese pasillo lleno de humo. Alguien había querido que ese bebé quedara atrapado. El segundo camión de bomberos llegó mientras el humo aún salía del techo medio derrumbado. El aullido de su sirena ahogó el parloteo disperso de la multitud. Ethan dio un paso atrás para dar espacio a los bomberos, sus ojos todavía fijos en el bebé, ahora envuelto en una manta delgada. Su rostro manchado de hollín se relajaba mientras su respiración se estabilizaba. Una voz masculina áspera habló detrás de él. «Pobrecita, su padre todavía está en el hospital». Ethan se giró para ver a un hombre de su misma edad, alto y de hombros anchos. El hombre se pasó una mano por el cabello enmarañado y sudoroso. Su mirada se posó sobre el bebé antes de posarse en la puerta carbonizada del garaje. David Davidson, su padre, se cayó de un andamio la semana pasada. Su esposa Linda es enfermera y trabaja en el turno de noche hoy. La voz del hombre bajó. María ha estado cuidando al bebé desde que nació, y fue la última que estuvo aquí cuando comenzó el incendio. La forma en que dijo que llamó la atención de Ethan no fue una acusación directa ni un reclamo claro, solo esparciendo un puñado de sospechas en el aire. «Soy John Miller». El cuñado de David ofreció su mano, una rápida sonrisa cortés. Ethan la estrechó, sus ojos todavía atraídos por el sonido de sollozos al otro lado de la calle. Una mujer de cabello gris estaba siendo ayudada por los vecinos. Sus hombros temblaban. María López, debe ser la niñera, se acababa de escapar de los brazos de alguien y se tambaleó hacia los escalones de entrada, agarrando algo envuelto en una tela vieja. Las preguntas volaron hacia ella. «¿Por qué estabas afuera? ¿Escuchaste algo?» La puerta del dormitorio estaba cerrada con llave, y tú no lo sabías. Ella solo negó con la cabeza, ojos rojos. Salí atrás a sacar la basura, ni siquiera un minuto después. Cuando regresé, el garaje estaba lleno de humo. No pude entrar. Su voz captó el resto, perdido en el ruido a su alrededor. Ethan se acercó agachándose a su nivel. «¿Piensa si veo lo que tienes en las manos?», preguntó en voz baja. María dudó. Luego desdobló la tela. Adentro había un par de calcetines de bebé, una esquina quemada, el resto cuidadosamente doblado como para preservar su forma original. La vista hizo que el pecho de Ethan se apretara. Recordó una tarde de hace años cuando la cocina de la vieja casa familiar se incendió en el caos. Su madre todavía se había tomado el tiempo de doblar la bufanda de lana de su hermano antes de salir corriendo, cualquiera que en un momento de pánico todavía protegiera algo. Pequeño, que pertenecía a un niño. Esa persona nunca podría dañar a un niño. Las palabras de su madre volvieron a él como si estuviera parada allí mismo. Miró a María a los ojos. No había evasión, solo miedo crudo y dolor genuino. «Te creo». Ethan dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que ella escuchara. María lo estudió por un momento y luego asintió levemente como si se aferrara a esa frase. El silbido de las mangueras contra incendios comenzó a desvanecerse. El incendio estaba bajo control. La multitud se había reducido a solo un puñado de personas. Ethan retrocedió hacia su camioneta, pero no subió. Al otro lado de la calle, John Miller estaba hablando con un oficial de policía. Hizo un gesto hacia el garaje quemado. Sus ojos nunca se desviaron hacia el bebé que acababa de escapar de la muerte, ni hacia la niñera que seguía sentada encorvada en los escalones de entrada. Ethan se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. La mirada de John estaba fija en los restos carbonizados, no con pesar, sino como si comprobara si algo dentro realmente había sido destruido. La brisa de la tarde traía el olor acre del humo a su alrededor. En la mente de Ethan, la pregunta nacida en esa puerta cerrada del dormitorio se agitó de nuevo, más pesada esta vez. ¿Quién y por qué querría un bebé atrapado en ese incendio? Ethan se quedó donde estaba, con una mano apoyada en el capó de su camioneta como si se contuviera para no irse. Una ligera ráfaga pasó trayendo el olor a humo y un leve olor a gasolina. Un aroma que había inhalado cientos de veces en el campo de entrenamiento, pero que no tenía por qué persistir en el patio delantero de una casa familiar.
En la distancia, Linda Davidson salió apresuradamente del auto de alguien con el cabello recogido apresuradamente todavía con su uniforme de Big-Eated. Enfermera corrió hacia el bebé acercándola, lágrimas cayendo sobre su cabello con mechas de hollín. Nadie notó eso a solo unos pasos de distancia. John Miller miró la reunión solo brevemente antes de darse la vuelta, sacando silenciosamente su teléfono y escribiendo un mensaje a alguien. Ethan captó el movimiento y por una fracción de segundo vio el brillo de la pantalla en el rostro de John. No el dolor de un pariente, sino la expresión tensa de un hombre que esperaba una respuesta importante. Respiró hondo tratando de apartar la especulación de su cabeza, pero la imagen se aferró a él como una sombra en el humo. Para cuando los bomberos estaban enrollando sus mangueras y los coches de policía se alejaban, Ethan todavía no había quitado los ojos de ese hombre, sintiendo que lo que acababa de suceder era solo la superficie de algo más profundo y mucho más oscuro. Ethan condujo hacia la casa de su madre. La ruta familiar que se sentía el doble de larga, el olor a humo todavía se aferraba a su ropa y cabello. El calor y el aire asfixiante aún persistían en su garganta cuando su camioneta giró hacia el camino pavimentado con piedra. La cálida luz amarilla se derramaba desde la ventana de la cocina. Atravesando parte del peso que lo presionaba su madre, Eleanor estaba de pie en la puerta. Una suave sonrisa se extendía por su rostro. Su cabello era más plateado. Ahora estaba recogido cuidadosamente en la nuca y las líneas alrededor de sus ojos estaban grabadas profundamente por años de cuidado y amor. Llevaba su viejo delantal y el dulce olor a fresco. Un pastel horneado llegó flotando desde la cocina. Al ver a Ethan, se apresuró hacia él y envolvió sus brazos fuertemente alrededor de su hijo. «Oh, Ethan, estás en casa». Su voz tembló mientras le daba palmaditas en la espalda. «He estado tan preocupada. ¿Fue duro el entrenamiento?» Ethan asintió levemente, respirando el aroma familiar de su madre y la casa. Una madre un poco dura, pero estoy bien. Reprimió un suspiro. Elena tomó su mano y lo llevó adentro. «Entra. Preparé tu favorito. Debes estar hambriento en la cena». La mesa estaba llena de todos los platos. A Ethan le encantaba la cocina, cálida y reconfortante. Pero comió distraídamente, su mente todavía enredada en la imagen del bebé. Las llamas y los ojos de John Miller. Eleanor se sentó frente a él, su amable mirada observando, sintiendo que algo andaba mal. «¿Qué pasa, hijo? ¿Te ves tan deprimido?» Su voz era suave pero llena de preocupación. ¿Sucedió algo durante el entrenamiento? Ethan dudó y luego decidió contarle todo. Describió el incendio, cómo derribó la puerta, sacó al bebé de las llamas y las dudas que se habían arraigado cuando vio la puerta del dormitorio cerrada desde afuera. Le contó sobre María López, los calcetines quemados, el dolor honesto en sus ojos y John Miller, su actitud esquiva y los ojos fijos en el garaje carbonizado, cuando Ethan mencionó cómo María había estado rodeada de susurros de sospecha. Eleanor dejó sus palillos, su expresión se oscureció. «Pobre mujer», murmuró. «Lo sé. María es una buena persona. Solía traerte a jugar con David cuando eras pequeño, sé. Que se preocupa profundamente por David y su familia». Ethan terminó su historia mirando a su madre, dividido entre el instinto y la evidencia. «No lo sé, mamá. Todo es un desastre. Tal vez lo estoy pensando demasiado». Eleanor lo miró a los ojos, su mirada firme, llena de confianza y compasión. «Ethan, siempre has tenido un corazón sensible. Lo que sientes no suele estar mal si acusan falsamente a María. Si alguien vil usa la situación de otra persona para cometer algo tan terrible, entonces no puedes dejarlo pasar». Puso su mano suavemente sobre la suya callosa. «Sé que eres un soldado y es tu deber proteger. Has salvado a ese bebé. Eso por sí solo es una gran cosa. Pero ahora puedes hacer aún más. Descubre la verdad. Limpia al inocente y asegúrate de que el culpable pague el precio». Su voz subía y bajaba, no con una urgencia aguda, sino con un ánimo suave y constante. «No tengas miedo de enfrentar las cosas difíciles, hijo. La justicia puede ser lenta, pero nunca olvida. Has mirado a María a los ojos, conoces su amabilidad. No dejes que soporte esto sola». Ethan miró a su madre.
Sus palabras cortaron la niebla de incertidumbre como una linterna en la oscuridad. Ella tenía razón. Él había visto a María. Había sentido su dolor. No podía darle la espalda. La imagen del bebé que casi había muerto en las llamas cambió dentro de él, endureciéndose en una resolución de hierro. «Tienes razón, mamá», dijo Ethan apretándole la mano suavemente. «Lo haré. Encontraré la verdad». Elena sonrió, el tipo de sonrisa que transmitía una tranquila satisfacción. «Creo en ti. Ahora termina tu comida y descansa un poco mañana. El camino por delante estará más despejado a la mañana siguiente con las últimas volutas de humo desaparecidas». El vecindario había caído en un silencio casi inquietante. Las marcas de quemaduras negras que se extendían desde el garaje parecían una herida abierta, marcadas bajo la luz del sol temprano. Ethan se quedó afuera de la cerca temporal observando a los investigadores moverse por la escena. Un bombero de mediana edad lo hizo a un lado. Hablando en voz baja, el incendio que comenzó en el garaje se propagó inusualmente rápido, como si hubiera tenido ayuda de un acelerante. El garaje. Ethan recordó al instante los ojos de John el día anterior fijados en ese mismo lugar. Un garaje no era solo para autos. Para algunas personas era donde escondías lo que no querías que lo encontraran. Escaneando el área, Ethan vio a John Miller caminando hacia la casa con las manos en los bolsillos, sonriendo cortésmente a algunos vecinos cuando llegó al garaje. John se inclinó como para recoger una tabla medio quemada, pero Ethan la vio. Un movimiento rápido. Un pequeño objeto se deslizó desde debajo de la madera hasta el bolsillo del abrigo de John, tan rápido que sin mirar de cerca nadie lo habría notado. Minutos después, John se acercó a un oficial de policía y le habló lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. Podría haber sido un cortocircuito. Todavía tengo el informe de mantenimiento del mes pasado. Todo salió bien, probablemente solo un cableado viejo. Antes de irse de la escena, John pasó por la casa de doña Teresa. Estaban parados en el patio trasero. Ella se apoyaba en su bastón. Él se inclinaba para acercarse. Hablando suavemente desde donde estaba parado Ethan, no pudo captar las palabras, pero la mano de John descansaba ligeramente sobre su brazo, el gesto de alguien persuadiendo a que aceptara. Doña Teresa asintió, su rostro ligeramente preocupado esa tarde. Ethan regresó al sitio con un amigo. Bombero en las cenizas, notó el mecanismo de acero de la cerradura del dormitorio del bebé. El exterior estaba quemado, pero el interior permanecía intacto, y el detalle clave era que había sido cerrado con una llave desde afuera, el tipo de llave que no se ve todos los días. Pero uno que Ethan sabía que John tenía, David le había dado uno cuando la familia construyó la ampliación. Esa noche, Ethan estaba sentado en la sala de estar de su madre, viendo las noticias locales sobre el incendio. Allí estaba John Miller en la pantalla, luciendo sombrío interpretando el papel de un cuñado preocupado a la perfección. La vista despertó algo desagradable en Ethan. Luego su teléfono vibró. Apareció un texto extraño, corto y críptico. «Tengo lo que necesitas. No llames. Nos vemos en persona». Fue seguido por el nombre de un pequeño café cerca de la estación de autobuses y una hora de Liasí. Reunión 9:1 esa noche. Ethan dudó, sabía que podía ser una trampa, pero su instinto le decía que esto podría ser importante. Se cambió de ropa. Le dijo a su madre que se encontraría con un viejo amigo y condujo silenciosamente a la dirección. El café estaba escondido en un callejón lateral. Una cálida luz amarilla se derramaba desde adentro. Ethan entró y vio a un hombre mayor con cabello plateado y anteojos para leer sentado en la última mesa junto a la ventana. Era delgado, un poco cansado, pero sus ojos eran agudos y firmes. Cuando Ethan se acercó, el hombre tomó un sorbo de café y le hizo un gesto para que se sentara. «¿Eres Ethan Walker, no es así?», preguntó en voz baja, su voz ronca pero clara sin rastro de duda. Ethan asintió. «Sí, y tú eres mi nombre. Es Robert Hayes». El hombre respondió extendiendo una mano. «Fui contador jefe de la empresa de David Davidson durante más de 20 años, hasta que me jubilé hace unos meses». Hayes suspiró, su mirada pasando por la expresión seria de Ethan.
Sé que estás mirando el incendio en casa de David. He estado siguiendo las noticias y he visto cómo la gente trata a María López. Es una buena mujer y no se merece eso. Ethan esperó en silencio bajando la voz. Hayes continuó. David es un hombre honesto, pero es demasiado confiado después de que su caída del andamio lo pusiera en el hospital. John Miller, su cuñado, se ofreció a administrar las finanzas y operaciones de la empresa temporalmente. David no sospechó nada y le dio acceso a cuentas y documentos importantes. Hayes hizo una pausa y se encontró con los ojos de Ethan. Puede que esté jubilado, pero todavía tengo copias de los datos financieros de la empresa. Sé exactamente en qué estado estaba el negocio antes del accidente de David. Recientemente me topé con una serie de transacciones sospechosas. Grandes retiros de efectivo sin la documentación adecuada durante todo el tiempo que David estuvo hospitalizado y John Miller estaba a cargo. De debajo de la mesa, Hayes sacó un maletín desgastado y sacó una gruesa pila de registros fotocopiados deslizándolo hacia Ethan. Estas son copias de las transacciones de la compañía durante los últimos 3 meses, dijo en voz baja y lleno de ira. Esto es lo que John ha estado tratando de destruir. Ha estado cubriendo sus huellas, planeo mantenerlos ocultos hasta el momento adecuado, hasta que David se recupere lo suficiente para lidiar con eso él mismo. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos como para dañar a otros, incluso a su propia sobrina, solo para deshacerse de la evidencia que va más allá de la deshonestidad. Es una avaricia sin fondo, pura maldad. Apretó ambas manos sobre la mesa. Sé que John ha hecho todo lo posible para mover ese dinero y borrar el rastro del incendio del garaje. No creo ni por un segundo que fuera un accidente. El garaje es donde David guardaba los documentos originales de la empresa. John quería que los destruyeran para que nadie pudiera rastrear su malversación y dejar al bebé encerrado en esa habitación. Eso era para asegurarse de que nadie pudiera evitar que cometiera algo tan serio. He visto a David trabajar hasta los huesos durante años para construir ese negocio. No puedo dejar que alguien como John lo destruya todo y salga libre. Mi conciencia no lo permitirá, Hayes dijo con la voz temblorosa de emoción. Sé que entregarte esto es un riesgo, pero vi la forma en que arriesgaste tu vida para salvar a ese bebé. Creo que harás lo correcto. Los números en el archivo hablaban más fuerte que el testimonio página tras página de retiros de efectivo indocumentados. Todo se hizo mientras David estaba en el hospital. El total ascendió a cientos de miles de dólares, más que suficiente para darle a John Miller un motivo abrumador para destruir evidencia y silenciar a cualquiera que pudiera convertirse en testigo. Ethan agarró el archivo sintiendo que las últimas piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su lugar. Las palabras de Hayes no solo proporcionaron evidencia, confirmaron las peores sospechas de Ethan justo después de la reunión. Ethan fue a un pequeño restaurante en el centro a la mañana siguiente, donde había acordado encontrarse con el teniente Harris. El lugar estaba en una esquina. La luz del sol desde la ventana caía sobre el rostro curtido de Harris. Había liderado más de unos pocos casos importantes en el área y había sido amigo de Ethan desde la escuela secundaria. Se dice que lograste un gran rescate. Ayer Harris comenzó a revolver su café, sus ojos observando el rostro de Ethan. Pero supongo que no me llamaste aquí solo para compartir buenas noticias. Ethan dejó el archivo y una pequeña bolsa que contenía el fragmento del candado sobre la mesa. Esto es lo que encontré en la escena y de alguien que sabe la verdad. Harris abrió la bolsa girando el candado quemado en su mano. Luego le dio un vistazo rápido al archivo. Sabes que no tenemos evidencia directa para acusar a nadie. Todavía todo lo que me dijiste ayer está basado en tu instinto. Ethan mantuvo su voz firme. El instinto no es suficiente, pero el mecanismo interior, esto muestra que la puerta estaba cerrada desde afuera y este archivo, si coincide con los registros de la compañía, probará que John ha estado robando y tenía una razón para cubrir sus huellas. Harris se reclinó exhalando. Si eso es verdad, no estamos hablando solo de incendio provocado. Estamos hablando de destrucción de evidencia. Golpeó ligeramente sus dedos sobre la mesa. Muy bien, intentemos algo. Hicieron un plan allí mismo. Invitar a John Miller a la estación para un interrogatorio adicional sobre el incendio. Ethan se sentaría tranquilamente en la esquina observando a Harris.
Dejaría caer un detalle clave en la conversación para ver cómo reaccionaba John. A las 2 solo en punto de esa tarde, John llegó a la estación caminando lentamente pero con un toque de rigidez. Su traje gris estaba bien planchado. El leve aroma a colonia que se arrastraba detrás de él. Estrechó la mano de Harris. Miró a Ethan como si fuera un extraño y luego tomó asiento. Harris comenzó con preguntas de rutina cuando John llegó a la casa el día del incendio. Lo que vio en el garaje que estaba cerca, John respondió suavemente, incluso con la sonrisa ocasional como para mostrar cooperación. «Oh, una cosa más». Harris dijo como si solo recordara que la cerradura de la habitación del bebé todavía tiene su mecanismo interno intacto. Por suerte no estaba dañada La respiración de John se atascó por una fracción de segundo. Sus ojos se entrecerraron y preguntó de inmediato, «¿Dónde encontraste eso?» Desde su esquina, Ethan captó el momento. Harris no respondió directamente, solo siguió adelante con la conversación, pero ambos hombres sabían que John acababa de revelar. Él entendió el significado de esa cerradura sin perder el ritmo. John desvió el tema. «Entré al garaje ese día porque escuché una pequeña explosión. Pensé que tal vez un cilindro de gas tenía una fuga, así que fui a verificar. Pero cuando abrí la puerta el fuego ya se había iniciado y tuve que salir», agregó con énfasis. «Soy teniente de familia. Es realmente decepcionante estar bajo sospecha». Harris asintió tomando notas, pero no. Discutió. Ethan observó en silencio durante toda la entrevista. John nunca preguntó sobre la condición del bebé o sobre su madre después del incendio. Cada palabra que salía de su boca volvía a un punto, dejando claro que era inocente cuando terminó el interrogatorio. John estrechó la mano de Harris. Le hizo a Ethan un breve asentimiento y salió. Harris se quedó sentado mirando a través del cristal hasta que John desapareció de la vista. Luego se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. «Necesitamos un testigo directo. Y creo que doña Teresa sabe más de lo que dijo Ethan». Asintió levemente. Afuera las nubes habían comenzado a acumularse y la calle principal de la ciudad parecía envuelta en un aire más pesado de lo habitual. Salieron juntos de la sala de entrevistas. Al entrar en el tranquilo pasillo de la estación, al final una vieja máquina de café zumbaba su olor amargo mezclado con un aroma húmedo a papel. Ethan se apoyó contra la pared tratando de alejar la imagen de John sentado allí, tan tranquilamente con ese brillo calculador en sus ojos. A través de la ventana estrecha, vio a John caminando hacia el estacionamiento. John se detuvo, sacó su teléfono y comenzó a enviar mensajes de texto rápidamente. Una camioneta oscura estaba al ralentí en la acera con el motor en marcha. El conductor se inclinó para decir algo y John se subió al asiento del pasajero. La puerta se cerró y el camión arrancó. Sus placas eran ilegibles. Harris se acercó a él. Sus ojos seguían al camión. Su expresión era pensativa. Un hombre como ese, una vez que sabe que estamos empezando a juntar las piezas, hará que las cosas desaparezcan lo más rápido que pueda. Ethan no respondió, pero en su mente seguía formándose el mismo círculo apretado. John, el garaje, la cerradura y el bebé encerrados dentro de la habitación. Cuanto más miraba las piezas, más sentía que una mano cuidadosa las había arreglado lo suficiente como para hacer que todo el pueblo creyera en un accidente si nadie cavaba más profundo. Afuera el viento de la tarde traía el calor y el leve olor a plástico quemado aún persistente del incendio. Ethan se apartó de la ventana, el peso en su pecho presionando más fuerte, sabiendo que el camino por delante no sería fácil y que no quedaba mucho tiempo. Ethan esperó hasta cerca de las 9 p.m. Esa noche, antes de ir a la casa de doña Teresa, la calle estaba tan tranquila que podía escuchar los grillos cantando bajo los setos. Aparcó 2 casas más allá. Para evitar llamar la atención, un cálido resplandor amarillo de su sala de estar se derramaba a través de la pequeña ventana, quieto y constante. Cuando abrió la puerta, sus ojos envejecidos que miraban desde detrás de gafas gruesas. Primero mostraron sorpresa, luego se suavizaron. «Ethan, ¿qué te trae por aquí a esta hora?» Su voz era baja como si temiera ser escuchada. «Necesito hablar con usted, señora. No tomará mucho tiempo». Mantuvo su tono uniforme. Cuidado de no dejar que la tensión lo afectara. Dudó unos segundos antes de hacerse a un lado para dejarlo entrar en la sala de estar.
El reloj de pared marcaba ritmos. Lentos y deliberados, una taza de té estaba sobre la mesa fría. Hace mucho, señora. El día del incendio de Davidson. ¿Dónde vio a John? Ethan preguntó directamente sin perder tiempo. Donna Teresa apoyó las manos en su regazo con la mirada baja, como si estuviera siguiendo los patrones desgastados de la vieja alfombra. Ethan, ya le dije a la policía. Es solo que el humo subió tan rápido. Inclinándose hacia ella, su voz baja pero firme. Ethan dijo, si no se dice la verdad, la persona responsable quedará libre, y si está dispuesto a poner en peligro a un niño, puede hacerle algo peor a otra persona. Levantó la vista detrás de las gafas. Sus ojos estaban húmedos, pero una chispa de resolución brilló. Allí exhaló. Ese día vi a John salir. Rápidamente por la puerta lateral del garaje sostenía su abrigo apretado contra su pecho como si estuviera escondiendo algo dentro. Caminaba rápido, muy rápido. Solo unos minutos después empezó a salir humo del garaje. Ethan se quedó en silencio, dejándola continuar. Cuando me vio junto a la cerca me dio un pequeño asentimiento, pero sus ojos fríos, no los ojos de alguien que acaba de escapar del peligro, sino más bien como si se detuviera buscando las palabras, como alguien que lo hubiera planeado todo. Ethan le agradeció prometiéndole que su nombre no sería arrastrado a eso, si no quería que fuera a Delilah. Y mañana siguiente, Ethan llegó temprano a la oficina de Harris, le dio la declaración de Teresa. Junto con el detalle de John escondiendo algo en su abrigo, Harris escuchó golpeando un dedo sobre el escritorio. Esta es la última pieza que necesitamos para solicitar una orden de registro y un arresto. Un equipo forense fue enviado al garaje quemado. Encontraron rastros de gasolina manchando el piso de concreto, evidencia clara de que el incendio había sido ayudado. Combinado con el testimonio de Teresa, Harris tenía la confianza suficiente para firmar el papeleo para el juez. Pero antes de que la orden pudiera finalizarse, John hizo su movimiento esa tarde. Linda Davidson recibió un mensaje inesperado de John pidiéndole reunirse en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Cuando ella ya llegó, lo encontró en la última mesa, su cara seria. Linda. Él comenzó, su tono cansado. Tengo que decirte la verdad. Ese día, entré al garaje, escuché un pequeño estallido. Pensé que tal vez podría apagarlo, pero cuando abrí la puerta, el fuego simplemente explotó. No quería que las cosas empeoraran, así que salí corriendo. Linda frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no le dijiste a la policía? John suspiró mirando hacia abajo. Tenía miedo de que lo malinterpretaran. Sabes que a María nunca le gustó. Si esto sale a la luz, necesito que les digas que solo estaba tratando de ayudar. Linda no dijo nada en su mente. Era la imagen de su hija siendo sacada del humo y el relato de María sobre la puerta del dormitorio cerrada con llave. Pero John era la familia de su cuñado. El conflicto le impidió responder de inmediato al percibir la vacilación. John insistió. No quiero perderlo todo por un accidente. Ayúdenme esta vez por la familia. Linda salió del restaurante sin prometer nada. Mientras tanto, la comisaría estaba llena de gruesos montones de papeles y el olor a café fuerte. Harris colocó todas las pruebas sobre la mesa: el mecanismo de la cerradura quemada, copias de los registros financieros, fotos de los rastros de gasolina en el garaje y la declaración escrita de Doña Teresa. Ethan estaba cerca con los brazos cruzados y los ojos siguiendo cada movimiento del bolígrafo de Harris. Vamos a alinear esto en orden. Harris, dijo uniformemente John. Sale por la puerta lateral del garaje Teresa. Lo ve agarrando su abrigo como si estuviera escondiendo algo minutos después. Comienza a salir humo dentro de la casa. La puerta del dormitorio del bebé está cerrada desde afuera. El garaje donde se almacenaron los registros es el punto de origen. Ethan asintió. El empleado deslizó extractos bancarios. Recién impresos. Harris pasó una página señalando una columna de números. Aquí el efectivo encontrado en esa maleta coincide exactamente con las cantidades retiradas de la cuenta de la empresa de David mientras David estaba en el hospital. Fecha y hora exactas, ni un centavo. El aire en la habitación parecía hacerse más pesado. Las piezas sueltas se estaban tocando ahora. Ethan respiró lentamente, sintiendo que la imagen se agudizaba demasiado exacta para ser casualidad. 2 golpes suaves en la puerta. Linda Davidson estaba parada en la puerta, su rostro demacrado, después de varias noches sin dormir.
Asintió a Harris y luego miró a Ethan. «Necesito hablar». Harris cerró un poco el archivo y le ofreció una silla. Linda se sentó con los dedos entrelazados. Antes John estaba a cargo de cerrar el garaje. Ella comenzó lentamente. Él tenía una llave de repuesto mientras David estaba en el hospital. John estaba en ese garaje casi todos los días, noche o día. Yo solía pensar que él estaba ayudando a cuidar las cosas. Ahora no estoy tan seguro. Ethan preguntó. «El día del incendio, ¿te dijo algo?» Linda negó con la cabeza. Solo la explicación que dio ayer dijo que fue al garaje para apagar el fuego y luego se encendió. Suena plausible, pero hizo una pausa tomando aire. Estoy empezando a pensar que es más como una excusa que él ya había preparado. Que la verdad, Harris tomó nota, ojos fijos en su rostro. «Gracias, lo que has dicho coincide con el hecho de que la puerta del bebé estaba cerrada desde afuera y que John tenía las llaves. Nos ocuparemos de esto con cuidado». Linda asintió y se puso de pie. Antes de irse, volvió a bajar la voz. «Por favor, termina con esto. Pronto quiero que mi hija duerma sin despertarse con el olor a humo». La puerta se cerró. Harris miró a Ethan. «Necesitamos una flecha más. Algo que lo fije al momento antes del incendio». Sonó el teléfono de la estación. El joven oficial en el escritorio levantó la vista. «Teniente, hay alguien en la gasolinera junto a la carretera que quiere hablar sobre el incendio». Harris hizo una señal para que la llamada pasara al altavoz. Se escuchó la voz ligeramente ronca de un hombre de mediana edad. «Este es el gerente de la gasolinera de la Ruta 9, la tarde del incendio. Alrededor de las 4:20, un hombre entró y compró gasolina. Llenó una lata grande de plástico. Lo recuerdo porque le pregunté para qué era, y dijo que era para un generador. Esta mañana vi las noticias y reconocí su rostro. Todavía tengo la grabación». Ethan y Harris intercambiaron una breve mirada. «¿Puedes mantener esa grabación segura hasta que lleguen nuestros oficiales a copiarla?» Harris preguntó. «Por supuesto, la cámara del porche exterior lo captó llevando la lata a una camioneta. También puedes leer la matrícula». 30 minutos después, Ruiz trajo una unidad USB sellada. La cargaron en la pantalla pequeña en la sala de conferencias. La imagen era más clara de lo que esperaban. John caminando hacia la bomba, dejando una lata de plástico, mirando a su alrededor una vez pagando en efectivo. Bajo el toldo, echó un vistazo rápido a la cámara con su habitual cautela. Luego levantó la lata y la colocó en la parte trasera de una camioneta oscura. La matrícula coincidía exactamente con la marca de tiempo en la esquina de la pantalla, las 4:23 de la tarde. Las manos de Ethan se apretaron. Harris no dijo nada. Solo rebobinó el momento en que John miró la lente. Esa breve mirada era demasiado familiar. La mirada de alguien que siempre revisa su salida. «Eso es suficiente», dijo Harris cerrando la computadora portátil. «Tenemos el motivo, el rastro del dinero, la evidencia física, el testigo y la cámara». Firmó el archivo sin dudarlo. «Solicitaré una orden de localización de emergencia. John está actualmente en libertad temporal para cooperar, pero con lo que tenemos estará buscando una salida». Ethan asintió. Su pulso corría rápido mientras sentía frío en la cabeza. Miró la foto de Don Yell en el archivo. El bebé dormía profundamente en el hospital. Una fina venda alrededor de su cabeza. Los labios entreabiertos para respirar. 4:23. Una lata de gasolina golpeando la caja de la camioneta. 4:30. Humo saliendo del garaje en esos pocos minutos. Si alguien hubiera actuado de manera diferente, no habría habido incendio esa noche. Harris entró en la sala de comando leyendo la orden claramente en la radio. «Todas las unidades estén atentas a John Miller, un hombre de 40 años que conduce una camioneta oscura. Puede llevar dinero en efectivo y documentos. Si lo ven, mantenga la distancia y espere instrucciones para acercarse». Desde el pasillo se escuchó el sonido de pasos corriendo. Alguien gritó. John acababa de salir de su casa con una bolsa de lona. Dirección desconocida. Harris agarró su chaqueta y se giró hacia Ethan. «Movámonos. Si cruza las fronteras estatales, es posible que nunca cerremos este caso». Ethan lo siguió sin decir una palabra en su mente.
Las piezas del rompecabezas estaban bien cerradas, solo faltaba bloquear una última puerta antes de que se cerrara de golpe al final del pasillo. Las puertas de vidrio se abrieron a un resplandor de luz solar que se derramaba por los escalones. Agudo como un recordatorio, es ahora o nunca en el mapa electrónico del coche patrulla, puntos verdes se arrastraban constantemente por la pantalla. Harris se inclinó y tocó el que parpadeaba cerca. Del límite estatal, allí estaba su señal de teléfono. Ruta 14 en dirección sur, velocidad constante. Ethan tragó saliva. La sensación en sus entrañas era la misma que entrar en un edificio oscuro. Sabiendo que había una trampa adentro, pero teniendo que ir de todos modos, Harris le dio una breve palmadita en el hombro. «Mantén la calma. No vamos a dejar que desaparezca». Ruiz condujo y Ethan se sentó atrás con los ojos fijos en la ventana oscura. Conocía cada curva, cada giro oculto hacia el bosque. Una ventaja que Harris necesitaba si quería evitar el puesto de control. Ethan dijo que giraría por el camino secundario antes de Riverside. Hay un puente de madera más allá de eso. Un lote abandonado. Harris asintió. La radio crepitó. La unidad adelante se dividió en dos grupos, uno para cortarle el paso, el otro para cerrar por detrás. Sin sirenas, sin luces, solo el tenue resplandor del tablero. Era una noche sin luna, una fina niebla adherida a la carretera. Los neumáticos susurraban sobre el pavimento. El motor, un zumbido bajo y constante. Ruiz aflojó el acelerador en el cartel de Riverside. Harris hizo un gesto para girar a la derecha en la tierra. Las ramas rozaron el parabrisas dejando rayas húmedas y borrosas. «Él está aquí», dijo Ethan, los ojos rastreando las marcas frescas de los neumáticos presionadas en la tierra mojada. No muy lejos. Apagaron el motor, a unos 100 metros son 100 metros del estacionamiento. A través de los árboles, los tenues haces amarillos de una camioneta se derramaron sobre el suelo. John estaba en el portón trasero abierto, bajando una caja de metal. A unos pasos de distancia, una camioneta negra esperaba con la puerta del pasajero entreabierta. Una figura en la sombra dentro. Harris hizo un gesto para separarse. Ruiz y otro oficial giraron a la izquierda. Harris y Ethan se movieron a la derecha. El crujido de la grava hizo que John mirara por encima del hombro. Ethan salió de las sombras, su voz baja, cada palabra deliberada. Se acabó. John, la cerradura del bebé estaba girada desde afuera. La llave que tenías, rastros de gasolina en el garaje. Los archivos en ese caso coinciden con las copias que tengo y la cámara de la estación te muestra llenando un bidón de gasolina. Ese mismo día, John enderezó una mano agarrando el estuche y la otra, deslizándola en el bolsillo de su abrigo. Su rostro permaneció quieto, pero sus ojos se movieron entre Ethan y el espacio detrás de él. «Suena impresionante», dijo lentamente, «pero nadie me vio. Enciéndelo, no hay testigos directos, no me condenarás». Ethan no se movió. «¿Sabes? Una vez escuché algo. Cuando cada pieza encaja, no necesitas ver la mano para saber quién las colocó». La boca de John se curvó, pero el borde tembló. Dejó el estuche, forzando su tono plano. «Solo eres un soldado, no un juez, pero yo soy el que sacó a ese bebé de la habitación. Estás encerrado», respondió Ethan, «y no voy a dejar que cruces esa línea». Un leve sonido vino desde atrás. John Harris salió de las sombras sosteniendo una pequeña unidad USB en su mano. Su voz era firme como si estuviera leyendo un informe oficial. «Estas son imágenes de seguridad de la casa de David recuperadas del disco duro recuperado que te muestran saliendo del garaje con una lata de gasolina en la mano, solo minutos antes de que comenzara el humo». El rostro de John perdió un tono de color. Miró hacia la camioneta, pero la figura adentro había desaparecido. El conductor se había escabullido cuando apareció la policía. Ruiz se acercó y contuvo a John antes de que pudiera reaccionar. Llevaron la caja de metal de vuelta al coche patrulla bajo el haz de una linterna. La niebla de la noche se convertía en finas cintas que se enroscaban alrededor de la escena como una cortina a punto de caer. Ethan observó cómo Harris sellaba el USB en una bolsa de pruebas, sabiendo que la última pieza había sido colocada sobre la mesa. John fue conducido lejos, sus pasos más pesados y lentos que cuando llegó esta vez, la oscuridad del claro ya no era su aliada.
Lo empujaron al asiento trasero del coche patrulla. La puerta se cerró de golpe. La cerradura mecánica hizo un ruido fuerte y seco en el aire de la noche. Harris asintió brevemente a Ruiz y luego se giró hacia Ethan. «Lo hiciste bien sin tu persistencia. Él ya estaría en el siguiente estado». Ethan no respondió de inmediato. Sus ojos se detuvieron en la caja de metal en el maletero del crucero. Una esquina de los archivos del interior se asomó bajo el haz de luz de la linterna. El olor a papel viejo ligeramente mezclado con gasolina. Sabía que no era solo efectivo y registros allí, era toda la respuesta al caos de las últimas semanas. En algún lugar a lo lejos, un búho llamó desde el bosque al costado del camino. El aire de la noche se había vuelto más frío, pero Ethan podía sentir un peso levantándose de su pecho. Las palabras de John de antes aún resonaban en su mente. Esto es solo el comienzo. Harris cerró el maletero e hizo un gesto a los autos. El convoy salió. Los neumáticos crujieron sobre la grava en un largo silbido detrás de ellos. El resplandor amarillo de la camioneta se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Ese claro a oscuras era semanas en el pasado ahora, pero la imagen de John Miller, ser empujado hacia la parte trasera del coche patrulla, todavía estaba grabado en la mente de Ethan. Esa noche, Harris le había leído sus derechos, claramente cada palabra firme, sin una pizca de vacilación. John se quedó quieto, sus muñecas voluntariamente extendidas para las esposas, pero sus ojos, esos ojos eran como una cuchilla fría que barría el rostro de Ethan sin amenazas, sin maldiciones, solo un odio latente que te dejaba saber que lo llevaría hasta el final. El juicio comenzó a principios del mes siguiente. La sala del tribunal no era grande, pero ese día estaba llena. Los residentes de la ciudad habían venido no solo para ver un caso de incendio juzgado, sino para ver si la justicia realmente funcionaba. María se sentó en la segunda fila con las manos fuertemente entrelazadas. Linda se sentó a su lado con los ojos fijos en la mesa del fiscal. El fiscal comenzó presentando la evidencia. En la pantalla grande, las imágenes de la gasolinera mostraban a John alejándose con una lata de plástico llena, su paso rápido y deliberado. Nadie en la sala habló, pero Ethan pudo escuchar sillas moverse y ver cabezas sacudirse en silenciosa desaprobación. Luego vino el testimonio de doña Teresa de Taribadrito. Pie en el estrado de los testigos, su voz tembló, pero se mantuvo clara. Vi a John salir por la puerta lateral del garaje. Su mano izquierda sostenía su abrigo apretado como si estuviera escondiendo algo. Cuando me vio, asintió, pero no se detuvo. Un investigador de incendios describió los rastros de gasolina en el piso del garaje junto con el informe que señalaba el origen del incendio hasta el lugar exacto donde se almacenaban los registros financieros de la empresa. También se presentaron los archivos duplicados que Ethan le había dado a Harris. Cada página coincidía con las cantidades de efectivo encontradas en la caja de metal hasta el centavo. Luego vino la pieza de evidencia que silenció la habitación. La cerradura del dormitorio del bebé Doniel. El examinador explicó que el mecanismo interno estaba intacto, nunca forzado, y solo podía cerrarse desde afuera. Ese tipo de llave poseía John cuando toda la evidencia estaba sobre la mesa. El jurado tardó poco más de 1 hora en regresar con su veredicto. Culpable de los 3 cargos: incendio provocado, destrucción de evidencia y puesta en peligro imprudente. Sentencia de 23 años de prisión sin libertad anticipada. El mazo golpeó terminando el juicio. María se derrumbó sus hombros temblando fuerte. Linda la rodeó con sus brazos, voz quebrada. Ahora estoy limpio. María se volvió hacia Ethan. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Si no me hubieras creído ese día, si no hubiera tenido la paciencia, lo habría perdido todo. Ethan solo dio un pequeño asentimiento, palabras de consuelo. Se sintió vacío aquí. Él sabía que María había llevado la sombra de la sospecha durante semanas, una sombra que no desaparecería con un simple gracias. John fue llevado por la puerta trasera. Su espalda todavía estaba recta, su paso pausado, como si 23 años fueran solo un número. Pero Ethan lo vio en ese breve momento cuando la luz de la tarde cayó sobre su rostro. La máscara se deslizó. Lo que quedó fue solo la derrota. Al salir del juzgado, Ethan respiró hondo. El cálido sol de la tarde le tocó la cara, pero el peso en su pecho permaneció.
Sabía que Daniel casi había perdido la vida debido a la avaricia y la crueldad de alguien dentro de su propia familia. La justicia había cerrado el caso, pero la cicatriz que dejó permanecería en los corazones de los presentes durante mucho tiempo. En las escaleras del juzgado, la gente del pueblo comenzó a alejarse. Los pasos se mezclaron con el murmullo bajo de la conversación, pero para Ethan todo sonaba como si estuviera amortiguado por un cristal grueso. Se quedó donde estaba, escaneando la pequeña plaza frente al juzgado, los mismos rostros que había conocido desde la infancia, ahora con una mezcla de alivio y cansancio. Harris se acercó sosteniendo un expediente sellado y dijo en voz baja: «Se acabó aquí, pero creo que habrá ecos». Ethan asintió levemente, su mirada siguiendo. La camioneta de transporte de prisioneros desapareciendo más allá de los árboles, de repente pensó en los calcetines de bebé quemados que María había guardado todo este tiempo. Algo pequeño, casi inútil. Pero prueba de bondad y resolución, la brisa del final del día trajo consigo un leve indicio de humo. De algún lugar hizo que Ethan se estremeciera por un segundo. Esta vez no era de un incendio en una casa, solo el olor a madera quemándose en un hogar distante, pero le recordó que algunos incendios se apagan y otros arden en la memoria durante toda la vida. Se dio la vuelta y bajó los escalones de piedra, el sonido de sus zapatos golpeando cada escalón con un ritmo constante que marcaba que al menos en este caso estaba cerrado en una mañana de primavera. La ciudad parecía envuelta en un nuevo abrigo. La suave luz del sol caía sobre los tejados de tejas rojas y el golpe rítmico de los martillos llevado desde la casa de Davidson al frente. Linda estaba hablando con un grupo de trabajadores, sus ojos brillantes mientras señalaba la pared del garaje que había quedado en pie a pesar de que el resto había sido reconstruido. «Esto se queda, Linda», dijo, «no porque sea bonito, sino porque nos recuerda algo importante». El carpintero mayor asintió entendiendo. María salió de la cocina cargando una bandeja de productos horneados calientes. Había vuelto a cuidar niños y ahora cada paso que daba en la ciudad era recibido con saludos respetuosos. No más susurros a sus espaldas, no más sospechas pesadas presionando su pecho. Sonrió con tranquila confianza cuando los niños del vecindario vinieron corriendo a pedirle un regalo. Su vida estaba realmente libre del peso de la falsa acusación. Ethan observó desde la distancia sintiéndose un poco más ligero. Se paró junto a su madre Eleanor, quien agarró su mano. Sus ojos llenos de orgullo. «Mi muchacho, hiciste lo correcto», susurró. Su voz cargada de emoción. «No solo salvaste una vida, trajiste justicia a una buena mujer y a toda su familia». Ethan le dio un suave apretón de manos. Él sabía que su aliento le había dado fuerza cuando más la necesitaba. Unos días después, David Davidson llegó a casa del hospital. Su rostro aún estaba pálido, pero sus ojos se iluminaron cuando vio a su hija Donnell jugando en el patio trasero. Aprendió toda la verdad sobre John Miller y lo que había sucedido una tarde. David llegó a la casa de Ethan y se paró frente a él. Su mirada tenía un profundo arrepentimiento. «Ethan, lo siento, confié demasiado en John. No hice nada cuando mi familia estaba en peligro, y María tenía terribles sospechas debido a mi ceguera». Ethan asintió con la cabeza, entendiendo. «Está bien, David. Se acabó ahora, David». Exhaló largo y fuerte como si liberara una carga de 1000 libras, pero más que nada dijo con la voz cargada de gratitud. «Quiero agradecerte. Si no fuera por ti, mi pequeña niña no estaría aquí. Salvaste a mi hija, salvaste a María y trajiste la verdad a mi familia. Eres». Nuestro benefactor extendió su mano y Ethan la agarró firmemente, sintiendo la sinceridad en ese apretón. Sí, había terminado bien. John Miller había pagado por sus crímenes. María había sido absuelta. David y Linda habían reconstruido su familia y comenzaron sus vidas de nuevo. El fuego se apagó, pero lo que quedaba era la recuperación y la esperanza. Ethan y Linda habían hablado, y unas semanas después del juicio se fundó oficialmente el Fondo Donnell. Comenzó con pequeñas donaciones de amigos y viejos compañeros de servicio de Ethan.
Pero pronto la historia del rescate y el caso se difundió a través de la prensa local. Llegaron cartas, llegó el dinero, incluso los niños que una vez escaparon de los incendios de casas enviaron sus ahorros de alcancía. El nombre Daniel se convirtió en un símbolo de supervivencia y resiliencia, de la bondad prevaleciendo sobre la crueldad y de una comunidad unida para defender la justicia. 19 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ethan dejó el servicio y se instaló en un pequeño pueblo costero. Su cabello tenía canas ahora, pero su paso seguía siendo firme. Pasó su tiempo reparando un viejo bote de madera, leyendo y participando en algunas actividades comunitarias. La vida era tranquila, sin sirenas, sin humo pegado a su ropa. Una tarde, mientras limpiaba las herramientas de su bote, llegó un paquete. Estaba envuelto en papel marrón simple, cuidadosamente hecho. La dirección del remitente tenía un nombre que no reconoció. Dentro había un viejo trozo de lino, envuelto alrededor de un pequeño objeto de plata brillante. Ethan lo desenvolvió un brazalete de plata de bebé. Su corazón se encogió, supo instantáneamente lo que era. Hace 19 años, cuando sacó a Daniel de esa habitación llena de humo, el brazalete se había enganchado en su mano, se lo quitó, para tomarle el pulso y luego se lo entregó a una enfermera. No lo había visto desde entonces. Debajo había una tarjeta escrita a mano. La escritura inclinada pero segura. Tío Ethan, hace 19 años. Me diste la oportunidad de vivir hoy. Quiero darte la oportunidad de recordar que nada de lo que hiciste fue en vano. Donnell. Ethan se sentó en silencio por un largo tiempo. El brillo dorado del atardecer se filtraba a través de la ventana, extendiéndose por el suelo en un largo haz. Sostenía la pulsera en su mano, sus dedos callosos apretándose alrededor de ella, como si temieran que pudiera desaparecer. El sonido de los niños jugando afuera se colaba. Los vecinos aún dejaban que sus hijos corrieran libremente en el patio compartido. Su risa era transportada por la brisa que lo rozaba como un recordatorio. Algunas formas de seguridad, una vez restauradas, se convierten en lecciones que continúan irradiando calidez a través de toda una comunidad. Ethan sonrió. No la sonrisa de un vencedor, sino la de un hombre que finalmente había cerrado un círculo en su vida. Las cicatrices en su memoria ya no dolían. Solo eran tenues contornos de una historia que había llegado a su fin. Colocó la pulsera en una pequeña caja de madera junto con algunos recuerdos de su servicio militar y la cerró de pie. Salió al porche y respiró profundamente. El aroma de la sal marina se mezclaba con el olor a pan recién horneado de una casa cercana. En ese momento pensó en algo simple. El fuego hacía tiempo que se había apagado, pero su calidez permanecería para siempre en los corazones de aquellos a quienes había salvado Ethan. Se quedó en el porche por un rato, viendo cómo el cielo se tornaba de un suave color lavanda. Una gaviota volaba en círculos a lo lejos, su áspero llamado flotando hacia el agua en el patio de abajo. Los niños discutían sobre las reglas de un juego y luego rápidamente estallaban en carcajadas. El sonido ondulaba hacia afuera como suaves olas, casi sin pensar. Deslizó su mano en su bolsillo, tocando el brazalete de plata todavía caliente de su agarre. El metal frío le hizo pensar en los momentos frágiles de la vida, cuando solo una decisión, un paso, puede cambiar el curso de la vida entera de alguien. Las luces de la calle parpadeaban proyectando una cinta de oro a lo largo del estrecho camino que conducía al muelle. Ethan se giró hacia la casa, pero antes de cerrar la puerta miró hacia atrás. Una vez más, las sombras de los niños corrían hacia sus padres. Pequeñas manos envueltas firmemente alrededor de las más grandes. Hizo un pequeño gesto de asentimiento, como para asegurarse de que todo lo que había hecho alguna vez valía la pena recordarlo. Valía la pena conservar ese invierno en una mañana en que el mar parecía contener la respiración. Ethan estaba reparando una vela cuando un hombre de mediana edad caminó hacia el muelle. Llevaba un abrigo gris grueso, su figura ligeramente encorvada, pero su mirada era firme. Cuando se acercó, sacó una vieja fotografía de un niño, delgado de unos 10 años, sentado frente a una casa de madera, su sonrisa cerrada y contenida. «Este soy yo, el hombre», dijo su voz lenta y ronca en ese entonces. «Yo estaba en una situación similar, excepto que tenía que encontrar mi propia salida. Lo que quedaba era un vacío muy largo». Ethan permaneció en
Silencio escuchando su historia. Ese niño había crecido con la sensación de que nadie en el mundo lo había visto realmente cuando leyó sobre Ethan y Daniel. En el periódico había guardado el artículo durante años como prueba de que no todos se dan la vuelta. Hoy en día, había venido solo a decir una cosa: hiciste algo que siempre deseé que alguien hubiera hecho por mí, y creo que porque hay personas como tú, los niños como Daniel pueden crecer sin ese vacío. Ethan no respondió de inmediato. Miró la vieja foto, luego al hombre: 2 generaciones, 2 vidas, ambas marcadas por un fuego. Lentamente dijo: hay cicatrices que nadie puede ver, pero si tenemos el coraje podemos ser la razón por la que alguien más nunca tenga que cargarlos. A veces salvar a alguien no se trata solo de sacarlos del fuego, es hacerles saber que nunca fueron abandonados. El hombre asintió, sus ojos brillaban y luego agarró la mano de Ethan firmemente. Antes de alejarse ese día, Ethan se dio cuenta de que la mayor victoria no está en atrapar al malhechor, sino en dejar a alguien con un buen recuerdo lo suficientemente fuerte como para cambiar la forma en que ve el mundo. El fuego puede apagarse, pero el sentimiento de ser visto, de ser creído, seguirá ardiendo, calentando toda la vida. La historia de Ethan Walker no se trata solo del viaje para encontrar al hombre que puso en grave peligro la vida de un niño, sino también del viaje de un soldado que aprende a confiar en sus instintos incluso cuando todas las primeras pruebas parecían contradecirlos. A veces, para proteger a alguien no necesitas órdenes ni una misión, solo necesitas la paciencia para mirar profundamente a los ojos y el coraje para creer que están diciendo la verdad. Nadie está realmente preparado para el momento en que debe enfrentarse al mal, pero quizás lo que más importa es no saber exactamente qué hacer. Se niega a dar la vuelta cuando se necesita decir la verdad. ¿Qué opinas de la elección de Ethan? Si fueras tú, ¿te detendrías en la puerta llena de humo o entrarías? Y si tú o alguien que conoces lleva una injusticia o una verdad que aún no se ha atrevido a decir, recuerda que nadie debería tener que soportarlo solo. Estoy aquí leyendo cada palabra que compartes y te escucho atentamente.